Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al segundo encuentro de esta actividad sobre cómo generar reportes gráficos usando Data Studio. Esta capacitación está a cargo de María Cecilia Coleto. Bueno, quienes están ingresando a la sala porque han estado en el primer encuentro. María Cecilia es ingeniera en sistemas informáticos, es matriculada de nuestro colegio. Hola María Cecilia, ¿cómo estás? Te doy la Hola, bienvenida buenas tardes. ¿Cómo están? y gracias por generar esta actividad, por aceptar la invitación de la Comisión de Sistemas y de la Comisión de Jóvenes Profesionales para realizar esta capacitación. Gracias a todos los que se han conectado y bueno, ya te doy el pie para que podamos comenzar con este segundo encuentro. Dale, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Un poco adapté esta segunda clase a algunas de las inquietudes que habían salido durante nuestra reunión previa. Hay algunos conceptos teóricos que les quiero contar porque surgieron en la otra reunión. Si no quiero ahondar demasiado, pero bueno, como para que tengan una idea, y después sí vamos a ir a la parte práctica. Así que empiezo, cualquier duda me van preguntando, ¿sí? Bueno, este es el temario. Bueno, primero les quiero contar qué es una base de datos. No sé si todos conocen, perdón si esto les resulta redundante, eh, mm, pero quiero empezar por esto. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que recopila datos y los organiza y los relaciona para que se pueda hacer una búsqueda rápida, ¿sí? Es una herramienta de software que nos ayuda a organizar nuestra información. Las bases de datos existen hace muchísimos años, y las bases de datos hoy en día, como les conté, que existen dentro del software, muchas capacitaciones dentro del análisis de software son nuestras aliadas para analizar los datos, ¿no? Dentro de las bases de datos, esto es como muy básico, quiero hacer como esa aclaración. Hay un montón de otras cosas que podríamos ahondar, pero esto es como lo básico que me gustaría que sepan. Entonces, las bases de datos se pueden dividir en relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que organizan la información en tablas y se relacionan entre ellas. Esto es las bases de datos más frecuentes, en las que uno encuentra en casi todos los desarrollos de software tradicionales. Los ejemplos pueden ser Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, y hay mil más. Y después existen bases de datos no relacionales, es decir, que tienen una estructura definida y prefieren la velocidad sobre la normalización de los datos. Los que hemos hecho software, muchas veces hemos hablado de la normalización de los datos para ahorrar espacio. Esto viene de una época más antigua, donde el espacio en software era algo muy costoso. Hoy ya podemos desnormalizar, es decir, repetir información, porque almacenar datos es bastante más barato que en otras épocas. Entonces, las bases de datos no relacionales prefieren no relacionarse en tablas y columnas, que vamos a ver después, porque prefieren la velocidad, ¿sí? Bueno, y algunas de las que existen, Redis, Dynamo, DB, MongoDB, Cassandra. Esas son algunas de las bases de datos no relacionales. Les digo que es BigQuery porque surgió en la charla pasada, entonces les quiero contar. BigQuery es un data warehouse, o podemos decir que es un data warehouse de Google de bajo costo. Esto, de nuevo, la fuente de información está en la bibliografía que usé. Van a ver que esta es la publicidad de Google para promover su BigQuery. Lo bueno de BigQuery, que es un data warehouse, ahora vamos a contar que es un data warehouse, es que está bajo la infraestructura de Google. Entonces es mucho más barato, entre comillas, lo voy a decir porque puede ser muy costoso, porque no necesitas una infraestructura, ¿sí? No necesitas pagar una infraestructura. Y BigQuery está íntimamente relacionado con Data Studio, porque son las dos herramientas de Google
para visualización de datos y análisis de datos. Un data warehouse, la diferencia con una base de datos normal, es que es lo que se llama un depósito de datos. Bueno, esto sería como la traducción. Es una plataforma, una base de datos, también, digamos, que sirve para recolectar información y analizar datos, pero de muchas fuentes, que muchas veces son heterogéneas, que se guarda todo el historial en un data warehouse. Como que el data warehouse tiene mucha información, mucha. Bueno, después hablamos del cubo de información, pero no vamos a ahondar tanto, pero lo que tienen que saber es que un data warehouse es un lugar donde se guarda mucha información histórica y que se desnormalizan los datos para que sea de más rápido acceso. ¿Sí? Les quiero mostrar BigQuery. No tengo licencia, todas las licencias me las gasté ya, pero les voy a mostrar, voy a compartir mi navegador acá. Si ustedes entran a la consola de Google, Google Console, entran acá. Esta es la consola de Google. Yo no soy muy experta en esto, la verdad que no es algo que he usado demasiado, pero quiero que sepan que existe. Es la consola de Google, es la infraestructura de Google, es decir, son sus servidores, es donde está todo, y se pueden ejecutar un montón de cosas en la consola de Google. Los tenés dividido por proyectos, aquí, ¿sí? Entonces vos tenés diferentes tipos de proyectos, y pueden entrar a BigQuery por aquí. Entonces, BigQuery es el data warehouse de Google. Fíjense que entras al mismo sistema de Google y acá puedes tener las bases de datos y un montón de cosas. Lamentablemente no les puedo mostrar nada porque no tengo más crédito disponible, pero acá tenemos, por ejemplo, esta es una tabla de una base de datos, ¿sí? Bueno, que no tiene datos en este caso, pero es una tabla dentro de la base de datos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que BigQuery se conecta directamente con Data Studio y mejora mucho la performance, es decir, la rapidez de Data Studio en la conexión de datos, ¿sí? Eso con respecto a BigQuery. Eso es lo único que voy a dar, realmente no tengo un ejemplo para mostrarles. Bueno, después les quiero contar, díganme si tienen alguna duda. No estoy viendo mucho el chat, pero me avisan cualquier cosa. Bueno, alguien en la charla pasada me preguntó de los modelos de datos. ¿Qué son los modelos de datos? Esto lo traje un poco, estos son dos modelos de datos bastante básicos que se usan, pero que les quiero contar. Esto de acá es una tabla, ¿no? ¿Qué son las tablas? Las tablas de la base, este ejemplo que podemos ver acá, el blanco, es las bases de datos tradicionales, las relacionales, a donde la información se guarda en una tabla y tiene diferentes filas, ¿sí? O columnas con información. Y se relacionan de uno a muchos sin repetir tanto la información, ¿sí? Esto es el modelo de datos relacional, es el que los que estudiamos software lo hemos visto un montón de veces en la facultad. Hay otro esquema, hay un montón de otros esquemas, ¿sí? Pero les comento este porque es como el más tradicional en análisis de datos, que se usa muchas veces en data warehouse, no es tanto de base de datos relacionales, sino de no relacionales o de data warehouse, a donde se guarda la información en un modelo que se llama estrella. ¿Qué quiere decir esto? Que se desagrega la información, se repite, podemos decirlo, ¿sí? Es un modelo de datos que tiene tablas de hechos, o FAQ, en este caso las ventas, es la realidad, y probablemente yo necesite acá analizar por producto, por tiempo, por qué tienda y por qué cliente, entonces lo pongo como clave y lo voy desagregando. Este modelo así, que se ve así, es un modelo de estrella. Yo no pretendo en esta capacitación explicarles de los modelos, pero sí cómo surgió, quería contárselos. En los modelos de datos, ¿qué es esto? Aquí se guarda información, y con esta información yo puedo armar mis consultas para armar los dashboards, ¿sí? Para analizar los datos. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es un ejemplito. Entonces, bueno, hasta acá, esto es la parte teórica que les quería contar, es muy rápida. Yo lo que les quiero mostrar es un ejemplo que les estuve preparando.
para que pongamos un poco en práctica esto que aprendimos. Esta página que pueden ver acá es de MySQL Tutorial. Es un dataset, es decir, un ejemplo de una base de datos gratuita, ¿sí? Que está en MySQL. Yo tengo acá un servidor MySQL y lo que hice fue crearme las tablas y todos los, bueno, columnas y todos los datos de este ejemplo de esta base de datos, ¿sí? Vamos a analizar un poquito más estos datos. Me gustó esto porque es como más, es como un ejemplo que todo el mundo entiende. Yo en la bibliografía, les puse esto por si se lo quieren bajar y crearse una base de datos en MySQL. Ahora les voy a contar un par de cosas con respecto a BigQuery. Fíjense que esta base de datos es una base de datos de ventas que tiene customer o clientes, ¿sí? Los datos de mis clientes. Estos clientes tienen una o más órdenes. Este símbolo de acá es 1 y este símbolo con las rayitas de acá es más. Entonces un cliente tiene una o más órdenes que realiza con esas compras, a donde tiene la fecha de la compra, cuándo se pidió, qué día se despachó, el estado, los comentarios, etc. Y se relaciona con el customer number, que está acá. A su vez, estas órdenes tienen detalles de las órdenes, a donde puedo saber qué producto compró, y también tiene de uno a muchos, es decir, que una orden puede tener muchos detalles, puede tener muchos productos, la cantidad que compró, el precio, etc. Y a su vez tiene el detalle de los productos. Después tiene más información, pero bueno, vamos a centrarnos en esta información. Entonces, yo con esta información, si yo voy a la base de datos, miren, les quiero mostrar, yo lo que hice, les cuento por si lo quieren hacer, vienen acá, bajás el ejemplo, ¿sí? Una vez que bajás el ejemplo, te lo descomprimís y lo ejecutás en cualquier servidor MySQL que tengas, ¿sí? Entonces, una vez que se ejecuta, se crea una base de datos que se llama Classic Models, ¿sí? Que tiene cada una de estas tablas. Por ejemplo, bueno, yo esto lo hice recién probando de que funcione correctamente la conexión. Le dije, seleccioname todo de la tabla Orders. Bueno, le puse un limit 10 para saber que está, para que no me traiga todos los datos. Cuando le pongo play me trae la información y yo acá lo que puedo ver son todas las órdenes, ¿sí? Todas las órdenes que tiene esta base de datos, tiene un montón de registros, entonces está bueno para hacer ejemplos. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Yo lo que quiero, por ejemplo, es, tengo unas queries ya escritas, pero se las quiero ir contando para ver cómo las hice. Si yo hago select asterisco from, vamos a tabularla bien, order, ¿sí? Voy a poner un limit 100 para que no me tarde tanto. ¿Qué tengo? El detalle de todas las órdenes. Si yo a su vez le digo, haceme un inner join, ¿saben lo que es un inner join? A ver, esto no lo tenía pensado, pero creo que sí yo. A ver si hay una imagen que me gusta mucho, que es esto de acá, que les quiero mostrar. Esto lo uso cuando le tengo que explicar a alguien. Imagínense las tablas que estamos consultando, como estos circulitos, ¿no? Si yo tengo clientes y le quiero decir, tráeme, o perdón, tengo órdenes, y quiero traer todas las órdenes, y a su vez, todos los clientes de esas órdenes, lo que yo tengo que ejecutar, tráeme todas las órdenes, perdón, que tengan algún cliente en la base de datos. Entonces yo lo que tengo que hacer es la intersección de los dos círculos. Esto piénsenlo como los, no me acuerdo cómo se llamaba, que hacíamos en la primaria de los círculos, se me fue el nombre, pero entonces la intersección, el inner join es la intersección entre ambas tablas, que tiene que existir en un lado y en el otro. Pues tenemos el left join que te trae todo de la A
más la intersección de la B, pero digamos la A, toda la A, el right joint, que es del otro lado, y así. El full outer joint, que te trae toda la información, etc. Pero bueno, el más usado en las consultas, o el más frecuente, es el inner joint, el que te trae la intersección de ambos círculos, que son las tablas. Entonces, yo tengo, a ver, voy a ponerme el chat acá, así lo puedo ir viendo. Sí, el diagrama de Venn es como un buen ejemplo. Muy bien. Entonces, yo quiero seleccionar todas las órdenes, le voy a poner la O como un alias, y le voy a decir inner join customer, le voy a poner C, on C.customer number, igual a O.customer number. Si yo ejecuto esto, ¿qué me trae? Me trae todos los registros de orders junto con que me hagan la intersección con los customers. Si ustedes se fijan, me trae todos los registros, todas las tablas de orders, que si yo abro acá y quiero ver las columnas, tiene todos estos registros de acá, ¿sí? Con los datos del customer, ¿sí? Customer number, customer name, bla, bla. Bueno, y voy a seleccionar, lo voy a copiar, así podemos hacer más rápido, podemos ir al ejemplo, los siguientes campos. El customer order number, el customer name, el contact first name, el contact last name, la dirección, la ciudad, el estado, el país, y voy a contar la cantidad de órdenes que tiene cada uno de los customers, ¿sí? Y otra cosa que puedo hacer es hacer un group by. ¿Por qué voy a hacer un group by? Porque quiero contar group by customer number, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero, cuando yo cuento, siempre tengo que agrupar. Entonces ahí, ¿tengo algún error? ¿Dónde tengo el error? Bien. Vamos a ver. Es el group by que me hace, bueno. Por supuesto que siempre me da un error cuando quiero mostrar ejemplo. Me parece que es porque Customer Number está en las dos tablas y no Sí. nos indicó si era de C o de O. Sí, sí, suele ser eso. En general, ahora los nuevos, no sé cuál es la diferencia, porque acabo de copiar y pegar, pero bueno, acá la tengo. Me debe faltar, ¿sabes qué? Una coma o algo así. Perdón. Siempre pasa, porque es exactamente lo mismo. Bueno, se las muestro acá, así, ves que acá la ley igual, porque da por sentado que usa cualquiera de las dos. Pero sí, eso puede ser un error. Bueno, y acá hice el group by customer number y order by quantity order. ¿Por qué? Porque al count le puse ese alias para que me cuente. Entonces tengo por cada customer number, por cada número de cliente, su nombre, el primer nombre, el apellido, la dirección, la ciudad, el estado, el país y la cantidad de órdenes que tengo. Y a su vez las ordené en forma descendente para que me aparezca el máximo, el que tiene más órdenes contra el que tiene, ahí al final, el que tiene menos órdenes. ¿Sí? Entonces yo acá tengo la query hecha. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero ejecutar esa query en Data Studio. Bueno, voy a hacer un ejemplo antes más sencillo. Entonces, tengo la query. Bueno, ahora me voy a Data Studio. Vamos a Data Studio.
Entonces, ¿qué quiero hacer en Data Studio? Quiero hacer un nuevo informe, ¿sí? Quiero hacer un nuevo Data Studio, y lo que voy a hacer es conectarme a el servidor de MySQL que acabo de mostrar, ¿sí? Entonces vengo acá al conector de MySQL, para que tengo anotados por acá los datos del servidor, para no olvidármelos. Le pongo el nombre de host. Quiero hacer una aclaración. Para que ustedes puedan leer un servidor de MySQL desde Data Studio, el servidor o la base de datos debe estar expuesta públicamente. Por ejemplo, yo tengo un hosting que uso para otras cosas, cuyas bases, podés crear todas las bases de datos que quieras en MySQL, pero no quedan expuestas públicamente, son solo para usar dentro del hosting. Esas no nos sirven. Tampoco si te tenés que conectar con SSH. Tienen que estar expuestas públicamente. Ahí tengo el puerto. El usuario, base de datos, la tengo creada acá. La contraseña la tengo acá. Sí, le completo todos los datos. Pongo autenticarme. Entonces ahora le digo, bueno, ¿qué tabla queremos? Tenemos dos opciones acá. Seleccionar una tabla o una consulta personalizada. Vamos a empezar con una tabla que es la parte más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la tabla productos. Entonces, selecciono productos, pongo añadir. Tarda un ratito. Y entonces, acabo de agregar la tabla productos a mi Data Studio. Bueno, vamos a hacer algunas cosas básicas. Primero acá vamos a probar clase 2. Le voy a poner dashboard. ¿Sí? El Data Studio. Otra cosa, entonces, yo acabo de agregar la tabla a mi Data Studio para que yo lo pueda analizar. Desde el lapicito que está acá en la solapa datos, lo puedo editar. Lo mismo para la hoja Excel. Debería estar público para conectar. Ahora tengo, si es un Excel, voy a mostrar acá. Acá, desde añadir datos, podés agregar todos los datos. Si es Excel, lo tenés que subir. Vas a venir acá a hojas de cálculos y vas a elegir alguna de, la vas a tener que subir, ¿sí? Perdón, de Google. Vas a tener que hacer subida de datos, ¿sí? Subida de archivos con CSV. Si es un Google Drive, no hace falta que sea público, pero solo lo van a poder ver las personas que también puedan ver ese Drive, ¿sí? ¿Te contesté ahí? Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, ahora yo lo que les quería mostrar, esperen que tenía mi machetito acá en el otro, lo que les quería mostrar, que desde acá, desde el lapicito, pueden entrar y pueden ver todos los campos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo venir acá y decir, ¿qué es buy price? Para agregarle una descripción. Por ejemplo, precio de costo, para saber. Y el MSRP, esto es el costo de venta, en realidad, o el precio de venta, como para que no olvidarme porque no es algo que yo use. Otra cosa que yo puedo hacer y que uso bastante es cambiarle el nombre acá a el modelo de datos o la tabla. ¿Por qué? Porque si yo ahora quiero agregar otra tabla, van a ver que tengo que volver a repetir todo y me queda ahí medio raro. Entonces acá, por ejemplo, pongo productos. Si no, se me repiten los nombres. Y no sé a qué tabla productos me refiero. Acá además pueden cambiar la referencia. Por ejemplo, esto es un número, pero bueno, le digo, no es un número. Es, por ejemplo, una moneda en pesos argentinos.
Entonces, ¿eso qué hace? Que me muestre que ya me lo formaté como moneda. Podría cambiar, si por ejemplo tengo, lo vamos a ver en otro ejemplo, de país, yo acá le puedo poner por país también, ¿sí? Entonces, acá yo puedo manejar los campos o actualizar los campos de esta conexión de datos, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el modelo de datos. Como ven, se carga primero una tabla. Bueno, vamos a borrarla y vamos a decir, lo voy a borrar, voy a decir, voy a añadir un gráfico que sea uno de barras, por ejemplo. Ahí. Por ejemplo, les quiero mostrar este de acá. Entonces, tengo este. Espérenme un segundito. Entonces, tengo este. Voy a poner el chat por acá para leerlos. Bueno, ahí me van diciendo. Entonces, por ejemplo, entonces, ya sé que la fuente de datos es productos, ¿sí? Acá no quiero ver, en las dimensiones lo que aparece abajo, ¿no? Es lo que estoy midiendo. Siempre tengo una o más dimensiones y una o más métricas. Yo lo que quiero ver acá, por ejemplo, es el product name. Entonces lo puedo buscar, o product name. O lo podría tirar, ¿no? Mover y crearlo. Y le voy a decir que acá no quiero ver la cantidad de registros, porque siempre me va a mostrar uno, porque hay un producto por cada uno. Yo acá lo que quiero mostrar es quantity in stock, por ejemplo, ¿no? Entonces yo vengo acá y muestro quantity in stock. Y acá yo, en este caso voy a usar la suma, pero podría usar cualquiera de estas fórmulas de agregación, ¿sí? Entonces, acá puedo decir cantidad en stock. Entonces acá le cambio el nombre al campo, ¿sí? Entonces ahí yo tengo la cantidad en stock. Pero también lo que puedo querer es, por ejemplo, bueno, acá ordenar en vez de por cantidad de stock, podría querer ordenar por alguna otra cosa, lo puedo hacer. Por ejemplo, por, no sé, por precio de compra, ¿sí? Entonces ahí lo voy a hacer. Pero bueno, yo lo voy a hacer por cantidad de stock para que me muestre en forma descendente. Y supónganse también que nosotros tenemos una línea, queremos agregarle una línea de referencia para que si tiene menos de 8.000 número en stock, piezas en stock, me avise. Entonces, acá puedo decir la cantidad de barras. Por ejemplo, quiero mostrar solo 5. Si quiero hacer un top 5. 15, lo que quieras. Vamos a ponerle 8, por ejemplo. Fíjense que si yo saco, me muestra todas, pero como medio inentendible. Vamos a hacer 5. Y otra cosa que yo puedo hacer acá es añadir una línea de referencia. Puedo elegir un valor constante, una métrica o un parámetro, que después les voy a explicar. Pero vamos a suponer un valor constante. Y le quiero decir que si hay 8.000, me lo marque, ¿sí? Y a este valor de referencia le puedo poner valor crítico en stock. Crítico stock, ¿no? Entonces, ¿qué me hace? Me arma el gráfico con las piezas que están cerca de un valor crítico de stock. ¿Sí? Entonces, fíjense que hice un grafiquito súper rápido, trayendo datos de la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de traer los datos de la base de datos? Que cualquier dato que yo modifique acá, se va a actualizar acá. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy leyendo la base de datos de un sistema de stock, de un sistema de ventas, se me va a actualizar automáticamente. Quiero hacer un disclaimer acá. El automáticamente puede tardar algunos minutos. Si ustedes quieren, pero bueno, minutos, segundos debería ser. Si ustedes quieren actualizar, pueden actualizar los datos desde acá. Entonces, se hace la sincronización más rápida. A veces no es tan rápida la sincronización porque se usa un sistema de cacheo. ¿Sí? Entonces, hicimos nuestro primer gráfico. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno.
Entonces, fíjense que todavía acá no se me cambió el nombre, pero ya se me va a cambiar. En un rato los vamos a ver, a veces pasa que tarda un ratito. Vieron que yo les dije que acá en mi modelo de datos o en mi tabla puedo crear campos o parámetros. Los parámetros son valores fijos en general que yo uso para diferentes cosas. Pero yo quiero agregar un nuevo campo. Por ejemplo, vamos a agregar un campo pavo, ¿no? Acá yo podría, si yo agrego un campo, hice un clic agregar campo, puedo agregar las fórmulas que quisiera. Por ejemplo, si yo quiero agregar la ganancia neta, ¿sí? Entonces vamos a agregarle ganancia neta. ¿Qué es? ¿Qué es la ganancia neta? Es el precio de venta menos el precio de compra, ¿no? Esta fórmula, cuando yo agrego una fórmula, la veo por cada línea, por cada registro. Ahí leo. A ver qué dicen. Cuando se agregan fórmulas, ¿se pone más lento? Sí. A ver, para esta fórmula así sencilla probablemente no. Pero sí, vos más cosas le vayas agregando al Data Studio, se va a ir volviendo más lento que encontrar la clave es encontrar, no me sale el balanceo. Después vamos a ver que también se podrían ejecutar queries en SQL en Data Studio y traer ya los datos más procesados, si queremos. Lo próximo, ¿sí? Entonces, fíjense, agregué la fórmula, pongo hecho, y ahora tengo un nuevo campo que se llama ganancia neta, a donde yo voy cargando. Yo tengo una duda, que es básica, que la base de datos esté en un servidor de MySQL de forma pública, ¿significa que cualquiera puede acceder? No. ¿O puede restringir el acceso de alguna forma? No sos básica, ¿no? Por supuesto que no. Básico, perdón, me di para arriba. No, que sea pública quiere decir, es de la misma forma que, por ejemplo, aplicaciones o lo que sea, APIs o lo que sea, leen las bases de datos. No, quedan expuestas para que las pueda leer cualquier aplicación, ¿sí? Pero fíjate que cuando yo entré, cuando yo puse añadir datos, voy a ir de nuevo, tuve que completar todos estos datos de acá, ¿sí? Vos tenés que agregar el nombre de host, un puerto, el nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña, y además podrías habilitar la SSL que le da como más seguridad, ¿sí? Que esté expuesta, aclaro esto porque por ahí si tienen un hosting o algo, sí, todo, yo lo tengo anotado en mi otro monitor para no olvidarme lo que les iba a decir. Por ejemplo, hay hostings que si vos haces un WordPress o cualquiera de esas aplicaciones te dan servicio de base de datos, no es que no, pero no puedes conectarte desde afuera, desde cualquier otra aplicación. Y bueno, Data Studio es una aplicación externa, ¿sí? Bueno, vuelvo al ganancia neta. Yo tengo ganancia neta, acabo de hacer una fórmula para calcular la ganancia neta de cada uno de los productos. Entonces vamos a hacer un gráfico súper sencillo para, bueno, voy a agregar, agregué el campo, fíjense que tiré el campo y me sugirió hacer la suma de la ganancia neta. Entonces, pero le digo, no quiero este gráfico, quiero una tabla, ¿sí? Vamos a agrandarlo para poderlo ver, y entonces yo quiero decir, por cada producto, ¿qué quiero ver? Quiero ver, además de cada producto, quiero ver el MSR y el buy price. Entonces, la ganancia neta tiene que ser la resta entre el MSR, que es el precio de venta del producto, contra el precio de compra, ¿sí? 150 menos 66 debería dar 84,36. Si quieren, lo hacemos. Ahí lo deberían estar viendo. 150 con 62 menos 62,27. No, paro, que lo hice mal. 62 menos 66,27 da 84,35, lo mismo que me muestra acá. Quiere decir que para este producto, de este código, gané 84,37 pesos.
Entonces ahí acabo de crear un parámetro. Y el parámetro puede ser todo lo complicado que quieran. Acá ustedes, perdón, el campo, el parámetro también. Acá ustedes pueden escribir fórmulas de lo que quieran. Esto podría complejizarse todo lo que quieran. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, vieron que entré, voy de nuevo así, ven. Vengo acá, o en organizar, perdón, en recurso gestionar fuentes de datos añadidas, yo podría entrar acá a productos, editar, o sea, se puede acceder de varios lados, entonces en ganancia neta, lo que le quiero decir que es una moneda, ¿sí? Y el MSRP, también. Entonces lo pongo como moneda. ¿Sí? Hecho. Cerrar, y entonces ahora son monedas. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, podemos agregar un gráfico del tipo barra con los valores, no sé, vamos a añadir un gráfico. Yo hago gráficos, estoy haciendo gráficos medios básicos, para que me quede esto acá. Por supuesto que acá se puede complejizar todo lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo agregar un gráfico que me muestre por cada, en vez de product code, product name, y lo que quiero mostrar es, por ejemplo, acá, la ganancia neta, la suma de la ganancia neta, también quiero mostrar el precio de compra y el MSRP, por ejemplo. Y por ejemplo, si ven que cómo me quedó en orden. Primero ganancia neta, después buy price, después MSR. Si yo quisiera pasar para acá abajo, lo puedo pasar así y se ordena solo. Y de nuevo, si yo hago así, le podría, por ejemplo, ganancia neta está mal escrito, podría ser ganancia neta. Y, por ejemplo, que no es algo precio-venta, y precio-costo. ¿Sí? Entonces, así podría ser rápidamente un gráfico de barras, bueno, de nuevo, fácil. Entonces, pero por ejemplo, yo quiero agregar un gráfico que me muestre el porcentaje, la media o el average de la ganancia neta. Sí, quiero saber en promedio, bueno, porque esto acá a mí no me dice nada. Yo quiero saber en promedio cuánto gano. ¿Cuántos pesos gano por producto vendido? Entonces, por ejemplo, bueno, puedo hacer este tipo de gráfico que, mira, a mí me gusta, era no, este que es un indicador, que bueno, acá no me dice nada porque lo vamos a cambiar, bueno, vamos a empezar con algo, miren. Vamos a crear voy a cambiarles un ratito. Acá que dice total, pero no quiero de record count, acá quiero de ganancia neta. ¿Sí? Entonces vengo acá y me dice que la suma de la ganancia neta de todos los registros que tengo en la base de datos es 5.064, ¿sí? Pero le digo, bueno, pero yo no quiero, bueno, esto es toda la ganancia de todos los del periodo que estoy analizando, que son todos los datos, yo podría acá agregar un filtro, es 5.067. Pero no quiero saber la suma, la verdad que esto no me dice. Yo lo que quiero saber es el promedio. Entonces vengo acá y digo media. Y acá puedo decir ganancia neta, por ejemplo, o promedio, ganancia neta. Entonces puedo irlo armando así. Y otra cosa que puedo hacer, que por ahí no les mostré tanto, es que desde acá, desde el estilo, lo pueden dejar un poquito más lindo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vengo acá y lo centro todo, ¿sí? Entonces ahí tengo la ganancia neta que gané.
antes de seguir, les quiero mostrar algo. Supónganse que yo le quiero agregar una imagen acá arriba, ¿sí? Vamos a agregarle una imagen, por ejemplo la del colegio. Voy a poner acá, entonces yo vengo acá, insertar imagen, lo perdí por supuesto, acá, imagen, ¿a dónde? Por acá, y me va a decir, voy a checarlo un poquito con el seleccionar archivo, y lo voy a subir. Clase 2, acá tengo el PNG, y acá lo tengo. Y como estoy haciendo un dashboard, por ejemplo, lo que puedo querer es hacer así, y pasar a nivel de informe. ¿Qué hace esto? Que cada vez que yo agrego una página, por ejemplo, agrego una página, en la página en blanco ya me aparece el título. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un lindo header con información o lo que sea, lo pueden todo pasar a nivel informe y lo ven en todos lados. Y acá le voy a cambiar la página y le voy a poner, por ejemplo, productos. ¿Sí? Y otra cosa, que sé que es una pavada, pero que les puede... un encabezado de página, exacto, sí, un encabezado de página. Lo podés hacer y lo pones para que quede a nivel informe, entonces cada vez que creas una página se repite el diseño, ¿sí? Y otra cosa que está bueno acá en tema y diseño, que si yo quiero, bueno, puedo personalizar con los predeterminados, como tienen todas las cosas de Google, pero bueno, y Office también, pero también puedo extraer tema de imagen. Entonces, por ejemplo, subir del ordenador, vengo acá, y le digo, bueno, ¿cuál querés? Bueno, quiero este blanquito, ¿sí? Entonces me transforma según la imagen que pegue. Bueno, en este caso solo es celeste y blanco, entonces me puso otros colores similares. Pero si tenés el logo y eso, como que te propone y podés armar cosas interesantes, ¿sí? Todos relacionados con los mismos colores. ¿Qué más? Les quiero contar. Lo tengo acá anotado. Supónganse que queremos crear otro campo, ¿sí? Que este campo sea el porcentaje de ganancia neta. Es decir, qué porcentaje de ganancia saco. ¿Cómo se calcula el porcentaje de ganancia neta? Es la ganancia neta, el campo que ya había calculado, sobre el buy price, el precio de costo. Y así tengo qué porcentaje, sí, porque no, lo acabo de copiar y pegar y vieron que me había olvidado una A. Entonces, así puedo saber qué porcentaje de ganancia es lo que yo saco sobre cada cosa. Bueno, se me pasó. Entonces acá pongo guardar, acá pongo hecho, y si ustedes, ¿qué pasa? Este porcentaje de ganancia, si se fijan, acá dice 1, 2, 3. Y yo en realidad lo que quiero es editarlo para que sea un porcentaje. Entonces vengo acá y vengo a ganancia neta y acá en vez de hacerle número, le digo que es, bueno, es un número, pero un porcentaje. ¿Sí? Entonces ya entiende que eso es un porcentaje. Pongo hecho y ahora es... entonces ahora sí puedo agregar gráficos sobre ese porcentaje. Por ejemplo, esperen que lo voy a agrandar acá para que lo vean mejor. Por ejemplo, yo quiero agregar, voy a tirar esto acá, así tenemos más espacio. Quiero agregar un gráfico. Voy a añadir un gráfico. ¿Cuál era el que tenía que agregar? Que me olvidé. Esperen que me olvidé. ¿Cuál era el que tenía que agregar? Porque es... Este. No lo encontraba. El gráfico de rectángulos, que a mí me gustó un montón este gráfico. Me preguntan por qué. Este gráfico, que lo que me hace
es agregar, bueno, así no me dice nada, es los cuadraditos, mostrándome cosas que se indican por el tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la dimensión, que es la que se va a mostrar acá, en vez de ponerle product name, yo quiero hacer el siguiente análisis. Quiero saber el vendor, que es el proveedor, quiero saber cuáles son los proveedores que mejor ganancia me dejan. Entonces, ¿cómo hago para saber qué proveedores me dejan mejor ganancia? Eso lo puedo saber calculando el promedio del porcentaje de ganancia. Ya sé que es controversial calcular el promedio de un porcentaje, pero bueno, no vamos a andar en temas estadísticos, no soy la persona ideal para eso. Pero entonces, lo que quiero que me muestre es Product Vendor, que es el proveedor, y acá lo que yo quiero, en la métrica, no quiero que me diga la cantidad en stock. Yo acá lo que quiero que me diga es el porcentaje de ganancia neta. ¿Sí? Y acá en vez de la suma, no quiero la suma, sino la media o el porcentaje. Entonces, de esta forma, yo puedo saber rápidamente cuáles son los que me dejan mejor ganancia, ¿sí? Por los colores y el tamaño, ¿sí? Y como ven, cuando yo agrego un gráfico, como ya tenía el estilo prearmado, ya me armó el mismo estilo que venía. Entonces todos los gráficos respetan más o menos los colores que yo ya venía dejando. Y otro último gráfico que podemos agregar aquí es el gráfico de resultados con el ABG de la ganancia neta. Este que también me gusta un montón, no me gustan todos, este de acá, que es este indicador, que yo puedo saber, por ejemplo, cuál es el porcentaje en promedio de la ganancia neta de todos los proveedores. Entonces acá en vez de ganancia neta le pongo media. Acá fíjense que tienen para sacar cuál es el mínimo, la máxima, todo de la ganancia en todos los productos y lo podría checar. ¿Sí? Entonces acá hice un análisis rápido de los productos que vienen de la base de datos. ¿Sí? Algo que podríamos ver también es el tema de los filtros. Hay algo que está buenísimo, que por ejemplo, yo puedo filtrar acá cualquiera de los gráficos y me filtra hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo filtré este vendor o este proveedor que se llama AutoArt Studio Design y me trajo las cantidades en stock, los precios de costo y venta y sus respectivos ganancia neta y promedio de ganancia neta. ¿Sí? Entonces yo acá puedo ver todo eso. Por ejemplo, yo podría querer acá también agregar un filtro. ¿Sí? Si yo vengo acá y le digo, bueno, tráeme una lista desplegable. ¿Sí? Vengo acá y tráeme una lista desplegable de todos los productos, del nombre de los productos, ¿no? Entonces yo vengo acá y podría traer todos los productos. Entonces me filtra ese o más, los productos que yo quiero. Entonces lo puedo ver ahí, ese reporte, digamos. Y de nuevo, todos tienen la misma lógica. No me gusta que diga product name, no me dice nada. Entonces vengo acá al lapicito y le puedo decir nombre producto. Me lo cambia. Y de nuevo, si yo quiero, vengo acá, botón derecho, y lo puedo pasar a nivel de informe. Entonces, cuando vengo a la hoja 2, que aún no tiene nada, también me lo trae, ¿sí? Yo lo voy a sacar porque quiero traer ahora, quiero mostrarles otra, paso a nivel página, ¿ven? Entonces me trae solo acá, porque quiero traer otras tablas, entonces, para que veamos. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Bien, me avisan cualquier cosa. Vamos vamos a hacer otra consulta. Esperen que quiero
vamos a hacer algo. Vamos a crear una nueva fuente. Vamos a ir creé una página nueva, bien que les mostré. Desde acá se puede agrandar o achicar. Quiero agregar una fuente de datos, añadir datos, hacer de MySQL, ¿sí? La base de datos que estábamos viendo. Voy a copiar los datos. Denme un minuto que los tengo por acá anotados. Acá. Entonces, fíjense que pongo el host, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Vengo acá abajo y pongo autenticarme. Ahí si tengo algún error me va a decir. Si imprimo la hoja, se imprime el desplegable. No te sé decir. Nunca imprimí la hoja. ¿Vos decís para sacar un print screen o para imprimir la posta? No, me parece que el desplegable no se imprime. Se imprime solo tal cual como lo tenés en ese momento. Te soy sincera, nunca lo usé. Pero lo probamos. Déjame terminar esto y lo probamos. Como si fuera un informe. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Pasa lo siguiente, como que Google, la funcionalidad de imprimir para sacar un PDF, no, la va a sacar con los filtros que tenés, pero no te lo va a desplegar y te lo va a mostrar como todo desplegado. Porque Google lo que apunta es que vos lo compartas como un documento de Drive. Entonces, mi recomendación es que lo uses de esa forma, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que quiero hacer, en vez de traer una tabla, ¿sí? Lo que quiero es traer la consulta que hicimos recién. ¿Sí? Para eso le hice hacer las consultas. Entonces, la consulta personalizada. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una consulta de todos los clientes con sus respectivas órdenes? ¿Sí? Esto se podría recomplejizar. Complejizar un montón. Voy a hacer hasta el group by sin el order by porque no vale la pena, porque ya te lo ordena. Bueno, entonces vengo acá, tengo la query que copié y pegué, pongo añadir. Y entonces ahí, fíjense que me creó otro conjunto de datos que ahora vamos a editar con la query que yo ya tengo. Entonces me generó un dataset de la query. Entonces yo por la query podría acá filtrar, yo no agregué ningún where, ningún nada, pero yo acá podría agregar todo eso. Y podría traer de un montón de lados y ya traerme como la información más filtrada, para que no sea tan lento. Esto ayuda para que no sea tan lento. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner customers. Sí. ¿Y qué más le quería mostrar acá? Sí. Y por ejemplo, en customers, tengo acá country. ¿Sí? Esto es parecido a lo que habíamos visto la otra vez. Vieron que acá tengo el país. Yo acá lo tengo como un texto. Pero si lo paso información geográfica y le digo que son países, sí, continuar. Y les voy a mostrar ahora, y pongo hecho, les quiero mostrar algo. Primero voy a hacer algo. Voy a hacer un listado de países. Para que vean cómo aparecen en la base de datos. Miren, voy a mostrar una tabla. Ustedes con la tabla, lo que pueden ver, yo lo uso mucho como para consultar registros. Sería lo mismo la tabla que si vengo acá y hago un select asterisco de un registro, ¿sí? De una tabla. Entonces vengo acá y fíjense que están escritos y ya los reconoce como países. En eso es bastante inteligente, vamos a decirlo de alguna forma, el Data Studio. Entonces yo lo pasé como países y si yo vengo acá y le digo que me lo tome como un mapa, ya me lo toma directamente. Vamos a ir a este que les quiero mostrar un poquito más de mapas. Entonces vengo acá y lo toma como mapa, ya me lo leyó. ¿Qué quiero ver en el mapa, por ejemplo? Quiero ver, por ejemplo, por países. Entonces, fíjense, estoy en la fuente de datos customers. Esto es importante que lo tengamos, porque ahora tenemos dos, ¿sí? De customers. ¿Qué es lo que quiero ver? Por países, ya me lo toma por defecto, porque es el único que tengo. Por color,
La métrica, cantidad de órdenes, ¿sí? Le habíamos puesto quantity order. Fíjense que que se llama de la misma forma en que yo había ejecutado acá en la base de datos, que le había puesto un alias al count. Entonces, me tomó exactamente esta última tabla de acá. ¿Sí? Pero bueno, me lo muestra como puntitos. Esto es por defecto, lo muestra así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir acá a estilo. Bueno, después pueden jugar, hay un montón de cosas. Tienen mapa, lo pueden ver por satélite también si quieren. Voy a dejar por mapa porque es más lindo. Otra cosa, miren que sigue copiando el diseño que ya le habíamos puesto. Lo que yo quiero ver acá, en vez de capa de burbujas, lo que le quiero decir es áreas rellenas. ¿Sí? Entonces me muestra la cantidad de órdenes por áreas rellenas de cada cliente, ¿no? Entonces yo puedo ver cuál es el país que más compras me hizo. Entonces, otra cosa que voy a hacer acá es acá a esta página que no tiene nombre, le voy a poner clientes, como para saber de que estamos haciendo un análisis de los clientes, ¿sí? Acá vamos a agregar un filtro para que vean que hay diferentes tipos, que por ejemplo es lista de tamaño fijo, yo pongo acá, y lo que quiero, bueno, de nuevo Google es bastante inteligente, ya me pone por defecto, me sugiere los países, porque es lo que yo estaba filtrando, ¿sí? Y por ejemplo, yo puedo hacer así, y para acá pasar de nuevo a nivel informe o a nivel reporte. Lo voy a dejar a nivel reporte, porque estamos analizando diferentes cosas. Y acá, en vez de country, si quieren le podemos poner país, para que quede más lindo. Después, otra cosa que podríamos hacer, bueno, a ver, que acá podemos hacer todo un montón de cosas. Le estoy mostrando diferentes tipos de charts que hay, pero bueno, ustedes pueden seleccionar los que quieran. Otra cosa que podríamos hacer es agregar, por ejemplo, una tabla con, no sé, una tabla, vamos a añadir un gráfico, que sea una tabla con mapas de calor, ¿no? Ya que estamos con mapas de calor, que me muestre en vez de country acá, customer name, ¿sí? El primer nombre, no, el primer nombre del contacto, el apellido del contacto, y acá la métrica que estoy usando es la cantidad de órdenes. Y puedo decir acá si quiero que me lo ordene ascendente, descendente, según qué métrica, ¿sí? Vamos a usar cantidad de órdenes para que sea interesante. ¿Sí? Entonces acá yo puedo tener mi mapita de calor de la cantidad de órdenes, o de lo que sea, por cliente. ¿Sí? Otra cosa que podemos agregar a los diferentes campos es agregar un filtro. Uno puede agregar filtros que apliquen a todo. Yo, por ejemplo, voy a venir acá. Si nosotros vemos los datos, miren, les voy a mostrar, bueno, yo estaba analizando los datos, me di cuenta que un montón de veces el campo state o estado es nulo, ¿sí? Y se da para algunos países, no para todos. Entonces yo lo que podría querer es, en esta tabla de la cantidad de órdenes, decirle, bueno, pero no me muestres los datos de estados nulos, que sean nulos. Entonces puedo venir acá, al final de este gráfico, y añadir un filtro. No sé, le pongo state null. ¿Sí? Entonces me dice sobre qué consulta, yo estoy usando customer, podría hacerlo acá en alguna de las otras tablas. Le voy a poner excluir, ¿qué campo? State. Y le digo que me lo excluya si es nulo.
Y acá puedo seguir agregando y cláusulas. Quiero excluir los estados que sean nulos y excluir los estados que sean igual a sea, que es California, o lo que sea, y guardar o eliminar algún estado, ¿sí? Pongo guardar, entonces me recalcula este gráfico, pero además, si yo voy a recursos, tengo que administrar filtros. Yo puedo crear diferentes filtros e irlos ejecutando en diferentes gráficos. Esto me sirve un montón para no tener que reescribir los filtros. Sirve, por ejemplo, si, no sé, la venta es igual a 0, no me los cuentes, o si el cliente está deshabilitado, no me lo cuentes, o cosas así. Entonces yo puedo ir reutilizando esos filtros y me podría ir creando diferentes tipos de filtros, ¿sí? Para mí eso suma un montón de valor. Bueno, ese filtro mucho no es que sirve en este análisis, pero bueno, nos puede dar un overview rápido. ¿Qué más? Después, un chart que no hicimos, que es como muy frecuente, sería un chart de un pie chart, o un círculo, uno circular, en donde podría decir, por ejemplo, que me muestre por países, ya lo mostré, por lejos de Estados Unidos en que más compra, sí otros, pero podría agarrar acá y decir, bueno, por customer name, la cantidad de órdenes. Entonces puedo ver los que más compran. Este chart no me estaría sumando mucho por este tipo de datos, pero bueno, suma. Algo más tiene. Y otra cosa que yo puedo hacer, que me podría interesar, es agregar un gráfico que me muestre, por ejemplo acá, la cantidad de clientes. Entonces yo puedo hacer record count, que es la cantidad de registros, ¿no? Entonces, como hay un registro por cliente, si yo cuento los registros, me da la cantidad de clientes. Y quiero hacer una aclaración acá. Por ejemplo, vengo acá y en estilo los puedo poner que todo me aparezca centrado. La comparación es uno que está muy bueno, que si tengo dos datos iguales me puede comparar entre periodos, pero nosotros no tenemos fechas, así que no nos sirve. Fíjense que si vamos a la parte de productos, ganancia me lo puso con el símbolo pesos, porque yo había seteado este campo como que era pesos argentinos. Y la ganancia neta me la puso como porcentaje, porque yo había definido que era un porcentaje. Y clientes, como no puse nada, me lo puso como un numerito solo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en eso Google es bastante inteligente y nos va creando diferentes alternativas. ¿Dudas, consultas? Hasta acá. Esto es lo que yo había pensado para mostrarles, porque como que vemos un overview general, pero me gustaría que me digan ustedes, quería dejar un ratito, estos últimos 20 minutos, como para que me puedan hacer preguntas. Si quieren preguntarme, no sé si quieren desmutear o escribirlas por chat. Me faltó mostrarles algo, dos cosas. Acá, en el recurso, en la parte de recursos, yo tengo gestionar las fuentes añadidas, ¿sí? Tengo acá, yo las puedo ir editando, las tengo todas acá, si las puedo hacer reutilizables, si yo las hago reutilizables, les voy a mostrar porque tengo algunas reutilizables, creo. Lo que puedo hacer es compartirlas acá, en fuentes de datos, ¿sí? Fíjense, yo había hecho esta reutilizable, entonces me aparece acá.
Entonces esta la puedo usar varias veces. Otra forma de hacerla reutilizable es entrando a la home de Data Studio, crear acá una fuente de datos. Entonces ya te queda creada, subida, y no necesitas, si la vas a usar en varios reportes, crearla más de una vez, ¿sí? Entonces ahí vengo todo. Acá veo todo y fíjense la cantidad de gráficos que uso, todo eso. También acá desde recursos, por favor me recuerden a cuánta velocidad. ¿Qué sería mejor? ¿Subir archivos SSB, hojas de cálculo? No, siempre conectarse a la base de datos es más rápido y se va a procesar todo más rápido que cualquiera de los otros sistemas. Igual ahí, por lo que sé, esto va cambiando. MySQL es lo más rápido. Después leer un Drive siempre es más rápido. La ventaja de leer un Drive es que lo podemos tomar como un pseudo base de datos, porque todo lo que yo modifique en el Drive se va a ver modificado acá también. ¿Sí? En vez de en el archivo SSD para que se modifique, lo tengo que resubir manualmente. ¿Sí? O hacer un pequeño código para leer la API. ¿Sí? Decime si... Genial. Bueno, y acá también puedo agregar, gestionar diferentes cosas. Segmentos, que bueno, algo más complejo que no vimos, pero los filtros, por ejemplo, que les dije que podíamos hacer, incluso los colores, ¿sí? Los colores de los valores de las dimensiones. Porque entonces, si vas a usar, por ejemplo, los colores de los países, cada vez que uses países, te van a aparecer estos colores. Cuando hablas de Drive, ¿sería una hoja de Google Sheet? Sí, Google Sheet. Sí, exacto. Eso es. Para publicarlo. ¿Cómo accede nuestro cliente? Para publicarlo. Vamos a verlo acá. Pongo compartir, ¿sí? Funciona exactamente igual que cualquier planilla en Google Drive. ¿Sí? Esto está buenísimo porque no hay que aprender mucho. Entonces voy a venir a decir acá, bueno, quiero que esta persona pueda ver o pueda editar ese dashboard, ¿sí? Entonces a esa persona le llega, a ver, a esta persona, que soy yo misma, le aparece, ahí les muestro cómo queda, la consulta, bueno, déjenme un rato, estoy logueada. Le aparece para ver, paren, voy a cambiar de navegador, un segundito para que lo vean. Mira, acá, este es mi otro Gmail, entonces me dice que me invitaron a ver ese dashboard. Pongo open. ¿Ven? Lo puedo ver. Pero fíjense, ¿se puede compartir? Sí, se puede compartir con quien quieras. Sí. Incluso, no, te estoy mintiendo. No, necesitas un Gmail. Estoy casi segura que necesitas un Gmail. Ahora lo reviso. Fíjense que no tengo el botón de edit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me di permisos como de ver y no de edición. Es decir, que yo puedo usar el dashboard, manipularlo, ver toda la información que quiera, pero no puedo editarlo, ¿sí? Lo puedo ver. No, o sea, es que no. A ver. Sí, sí se puede. Sí se puede. Te estaba mintiendo. Sí, sí se puede. Con cualquier cuenta, igual que Drive. ¿Sí? Perdón, no es algo. ¿Qué más? Bueno, y fíjense que funciona de la misma forma que cualquiera de los otros productos de Google, en donde me dice quién lo está viendo. ¿Sí? Fíjense que yo estoy logueada aquí y lo puedo ver. ¿Sí? Entonces, como estoy logueada, lo puedo ver. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? O sea que en el navegador se puede acceder, sí, pero siempre tenés que estar logueado al mail. Te va a pedir un mail, un usuario y una contraseña. No podés compartir
compartirlo anónimamente como se pueden hacer en otros, viste que en Drive vos podés poner que lo vea cualquiera. Miren, vamos a verlo acá. Yo acá, para que ustedes puedan acceder, pongo compartir. Y vengo acá y digo cualquier usuario que tenga este vínculo, de lo que sea, le pongo lector. Listo, y ya está. Bueno, no, acá sí o sí tenés que loguearte usuario y contraseña a un email. Así que mi recomendación es que lo usen sobre Google. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Algo que quieran ver? A ver, mientras piensan si tienen alguna otra duda, quiero contarles que, bueno, yo agregué los charts que me parecían, que se me ocurrieron, pero que ustedes tienen acá, pueden añadir un montón de gráficos. Incluso, acá, desde recursos, pueden gestionar visualizaciones comunitarias. ¿Qué son? Son gráficos que puedes ir agregando, que no son de Google, ¿sí? Que no son de Google, pero que se pueden agregar, que gestionan terceros, ¿sí? Así que, y bueno, no sé si me quedó algo más para hacer. Pueden agregarle imágenes, textos, lo que quieran. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Nada? Bueno, entonces si les parece, si no tienen ninguna duda, podemos ir finalizando la presentación. Sí, está muy buena la herramienta. ¿Cómo se podría cotizar un trabajo similar a este ejemplo? ¿Por tiempo? Sí. Por tiempo. Igual siempre tener en cuenta no solo el tiempo de hacer el gráfico, sino el tiempo de pensar qué es lo que querés mostrar. Pero sí, por tiempo, te lo va a dar la experiencia. Sí. Y la herramienta está muy buena, pensando que es gratuita. Vieron que les dije que les iba a mostrar uno de Tableau. Bueno, me quedé sin licencias, pero los invito a que desde tableau.com, porque ya lo probé con todos mis emails, desde acá lo pueden bajar y lo pueden ver. Tableau tiene algunas cosas mucho mejor, pero hay una realidad, Tableau es mucho más caro. Entonces, Data Studio es muy parecido, gratis, o casi gratis, con las licencias de Gmail. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces, Mari, si te parece, no sé si estás ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. No sé si no tienen más dudas. Podemos... Germán hace una pregunta, dice... Sí, en mi lugar de trabajo se usa mucho y es muy práctico en temas de saber armar las gráficas. Sí, sí, es como el análisis de los datos. En realidad no es tanto los charts y qué querés, es como qué querés mostrar. Lo que vos siempre tenés que pensar es qué querés mostrar. No, y ir segmentándolo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, Cecilia, muchas gracias en nombre No, de nada. del colegio. Muchas gracias a quienes se conectaron y participaron de esta actividad. Les vamos a enviar la grabación de este encuentro, junto también con una encuesta, y allí también la información que recabamos en las encuestas es sobre las temáticas que se tocaron en la capacitación, si les interesa focalizar en algún tema, o si les interesa profundizar en esta capacitación que hemos dado. Así que bueno, cuando les envíe la encuesta le voy a pedir que respondan, porque es información que a las comisiones les viene muy bien para seguir programando capacitaciones que respondan al interés y a
a las necesidades de las y los matriculados. Así que muchas gracias, y Cecilia, otra vez gracias por haber compartido tu experiencia, tus conocimientos en este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, cualquier cosa, les voy a compartir la presentación, que esta vez la presentación no fue muy teórica, pero acá abajo, en las fuentes de información, le puse, bueno, de dónde saqué un montón de la información, pero el tutorial, si se lo quieren bajar y lo quieren configurar en un servidor para hacer pruebas, hay un montón de datasets gratuitos. ¿Sí? Si ponen free dataset, encuentran un montón. Buenísimo, también se lo vamos a compartir entonces. Dale, perfecto. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Luego.